Es una fotografía de una época, su panorama social y de grandes momentos de nuestra vida, rock and roll y buenas historias. Aquí comienza Heavyfonía con Mane Campos. Queridísimos y queridísimas, tanto tiempo. Ya llevamos una semana sin vernos porque me resfrié y sigo resfriada y no salgo del resfriado porque se me pegó. Pero acá estamos con todo el rock and roll, con el glam, con el hard rock, AOR, Sleaze, heavy metal. Hoy día es día de Heavyfonía y estoy acompañada por dos integrantes de una de las bandas más prolíferas del hard rock en Chile, que es Loud Solution, ahí con esa mezcla de AOR, de glam, también hay tintes de algo de heavy metal. Saludamos entonces a Nacho y a Boris, guitarra y voz de Loud Solution. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien, sanitos menos mal. Vivos, está difícil sí. Estar sanito porque andar tobillo y además que sabéis que el clima está súper cuático. No sabéis qué ponerte. Muchas gracias por la invitación antes de cualquier cosa, así que estamos felices de estar acá. Muchas gracias a ustedes por estar presentes acá en el programa. Les cuento a quienes nos están escuchando desde ya que tenemos nuestro WhatsApp abierto para que vayan comentando, si quieren hacerle alguna pregunta a los chiquillos. Es el 569-981-90823, el clasicório de siempre. Y también, por supuesto, está nuestro streaming a través del cual estamos saliendo al aire. Y a través de esta página también, que es goodstockradio.com, pueden también chatear y poner su comentario. Dejan su nombre y un comentario allí en la página, así que también esa vía nos sirve para ir leyendo sus opiniones y ir también, si quieren, como les decía, y hacerle alguna pregunta a los chiquillos. Preguntas capciosas se aceptan, ¿o no? De todo. Picante ahí. Picante, preguntas capciosas. Huachaca. Claro, ya, muy bien, me gusta esa actitud. Oye, chiquillos, cuéntenme un poquito, ya entrando de una en lo que es Loud Solution para no perder ni un minuto. Cuéntenme, ¿cómo empieza Loud Solution? ¿Cómo se forma? En resumen, el proyecto siempre estuvo o sea, surgió cuando yo era adolescente, en verdad. Siempre me gustó la onda ochentera. Yo decía, no creo que sea el único que escucha esta música cuando era un mundo invadido por Pokémones. Sí, pues. Entonces, de a poco me fui metiendo en la onda, en ese entonces descubrí que existían bandas como hard rock y más glam, algunas más modernas, como Crash Diet, Veins of Viena, Dirty Penny. Entonces ahí fue como un wow, bandaza. Sigue existiendo. ¿En qué año fue eso más o menos? ¿Año 2000, 2005? 2009, ¿no? Fue como el 2009. Ya. Sí, 2008, 2009, por ahí fue. Y la cosa es que tuve el proyecto, como que lo armé, pero como sabes, de niño, chico, y ahí quedó. Después estuve entre medio, bueno, en otras bandas, estuve en Nasty Guns. Y ya la pandemia, teniendo harto tiempo, porque estaba todo cerrado, las cuarentenas y todo, siempre decimos que somos hijos de la pandemia, nos pusieron. Empecé a trabajar en los temas que tenía desde hace todos esos años. Lo empecé a grabar armándolo como un demo. Sí, demasiado. Bueno, la cosa es que empecé a grabar todo como un demo, tanto las voces, todo hecho muy caseramente, y lancé un disco demo de los temas de los Solution. Entonces en ese entonces, a base de eso, se formó la banda. Tomamos los temas que ya había hecho, los trabajamos entre todos, los dejamos bien bonitos, y también con la formación ya hecha de Loud Solution como tal, compusimos temas nuevos. Entonces están los temas que había hecho que se arreglaron entre lo que somos finalmente, y los temas nuevos que también salieron de la nueva formación. Y de ahí al infinito, aquí estamos siendo entrevistados por ti. Oye, pero qué entretenido. ¿Tú cachai que Crash Diet también era un proyecto que Dave Leppard tenía desde súper chico, po? Sí, de hecho partió con el vocalista, que es el vocalista de Ghost. Claro, estaba el Tobias Forge en esa formación. Y ahí sí parece que está ahí con el micrófono abierto. No sé si estoy escuchando. Se escucha Woodstock. Sí, se escucha ahí. Pero sí, pues, así que, oye, qué entretenido. Y bueno, ustedes se formaron y igual sacaron el disco en relativamente poco tiempo. O sea, desde que lanzan el proyecto, digamos, Loud Solution, y que sacan el disco. ¿Cómo fue el proceso de la grabación de este disco?
Voy a contar la primera parte para que después mi compañero ahí continúe. Ujú. Parece disertación de colegio. Cuando armamos, o sea, cuando armamos la banda como tal, decidimos grabar un tema entre todos. Ya, y el tema elegido fue uno que está en el disco, justamente la primera versión, que se llama Pastor Nights. Ya. Y esa fue la primera canción que grabamos como Loud Solution con la voz de Boris, sobre todo. Ya. Y en ese entonces yo ahí estaba empezando a hablar y relacionarme con Ed Bandes, que es nuestro productor, vocalista de la banda Hunter y también productor ahí de Lion Sprite Music, que es el sello. Y él no mezcló y nos produjo el tema y le gustó y dijo, oye, se lo puedo mostrar al sello en que estoy, que es Lion Sprite, que es un sello de Dinamarca. Ya. Y le dimos la luz verde y de vuelta nos responden de parte del sello a través de él que les encantó, que lo único que pedían es que pusiéramos ya teclados a los temas y saquemos un disco. Oh, Y qué ahí buena. empezó a avanzar la cosa. Ya, perfecto. Claro, yo decía porque yo me acordaba de que las copias físicas del disco vienen de Alemania, ¿o no? Sí, vienen de Alemania. Acá tengo... Claro, yo Mostré decía, una- ¿por qué será que vienen de allá? Y me preguntaba y tenía esa cuestión existencial y ahora ya me queda Primero, claro, vos. bueno, acá El está sello el está allá en disco del Europa. productor Eddie Bantes para que lo sigan también. Bueno, hay Ya que que yo también seguirlo. fui partícipe de este disco, grabé guitarras y compuse un Ya, tema. Y acá está la obra maestra. qué lindo. Y el Para que nombre lo también es vean. muy bacán, Throwback. Es Ya. como un gran concepto. Sí, siguiendo la estética y para que lo adquieran, hay discos disponibles, así que contáctenos, felices de entregárselos. Qué bueno además que sacaron el formato físico porque generalmente ahora eso no es tan común, ¿o sí? Ahí Total. démosle la... Boris, cuéntanos ahí cuál es tu visión del tema, porque realmente ahora como que es súper poco lo que se ve, generalmente todos sacan sus discos, todo en Spotify, las bandas nacionales al menos lo que es autogestión, ¿no? Porque evidentemente es más barato. ¿Cómo nace esta decisión de, sí, hagamos los discos físicos? Yo creo que el target de la gente que escucha la música de Loud Solution, que es esencialmente una música de rock de los 80, tiene ese dejo de romanticismo de tener el material físico porque es un material que está ahí, es permanente mirarlo, es un elemento tangible que es súper importante de poder mantener vivo. Yo creo que esta vuelta que nos estamos pegando hacia el vinilo Este también throwback. marca, sí, Sí, también marca no. un poco este retroceso en el fondo de poder acceder a algunas cosas icónicas de los 80 y dentro de eso el audio físico, el cassette y el CD, creo que de una u otra manera se resisten a morir y nosotros creo que teníamos que estar un poco en boga con eso, sin dejar de lado todo lo que es la difusión moderna de la música, porque es sabido que si tú hoy no estás en una plataforma de streaming no existes. Claro. Puedes tener una música muy retro, tener gente que es muy retro en sus audiciones, pero finalmente hay que estar porque queremos ser también una banda muy transversal. Hay mucha gente que hoy escucha mucha música de los 80, hay una corriente de muchos músicos jóvenes y también de gente que escucha mucha música de los 80 y también bandas extranjeras que están haciendo este rollback hacia el sonido ochentero. Nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de telonear a Reckless Love, que es una de las bandas que tal vez tiene uno de los No, que estandartes estuvo bueno importantes eso. en Buenísimo. RBX y lo pasamos súper bien. Agradecemos también a Atenea por habernos considerado. Grande Atenea, están trayendo puras bandazas además. Sí, Ahora vienen sí. con Hardcore Superstar. Hoy viene, Lo va a mejor- venir lo Steel me- Panther también. Sí, ¿Ah? y lo mejor Va a de venir eso es Steel que... Sí. No Sí, lo lo voy a ir mejor a de eso es ver. que hay harto apoyo a las bandas nacionales, se están posicionando dentro de los shows internacionales de manera sostenida y eso es súper bueno para todos nosotros. Entonces, creemos que el formato físico era importante de tener. Yo todavía sueño con tener un vinilo de un disco en donde yo tenga una presencia efectiva y bueno, Sí, claro, que es como- soñar no cuesta nada todavía y estamos atentos a las posibilidades que tenemos pero van llegar para a allá. Sí, Van para allá, estamos- de estamos todas en boga, maneras. con Totalmente. todo, con todo. Totalmente. Oye, De hecho, ¿cómo? Dale, Nacho. que tú dijiste una cosa que clave, que finalmente el título de nuestro disco Throwback señala eso, finalmente, como volver a esa esencia. La carátula lo muestra con Sí, la absolutamente. radio antigua, el formato físico. Y bueno, como dice Boris también, hay
Hay una corriente importante como de vuelta a eso, ya impulsado por muchas cosas de la cultura popular hoy en día, no sé, Sí, Stranger Things, por ejemplo, todas esas cosas todo el rato. La a nosotros moda también. nos ayudan mucho. Sí. Y bueno, además nos gustan. Entonces, qué bueno que mucha gente se siente identificada y le llama la atención el proyecto de manera positiva, como para seguirlo también, al igual como nos gusta a nosotros, como presentar esta propuesta. ¿Y cómo fue telonera Reckless Love? Cuéntenme ahí Uf, cómo vivieron esto, porque también Reckless Love es una banda que, o sea, no es tan antigua, pero ya es una banda insigne, digamos, de lo que fue este revival justamente cuando comenzó este revival de esta claro. música, ¿no? Con Crash Diet, con toda esa gama de bandas escandinavas, sobre todo. Lo resumo como sueño hecho realidad, pero muy bueno, y sobre todo la recepción de la gente, o Es sea, que la gente estaba on fire, nos yo vio no mucha podía gente creerlo. que no nos conocía y nos escribieron por interno mucho diciéndonos como, oye, nos llegó un correo que nos avisaba que ustedes iban a telonear, lo buscamos y nos gustó mucho la banda, o después de tocar a todos nos pedían o un autógrafo o alguna foto. Ah, qué Entonces, bacán. eso fue muy bueno porque finalmente, más allá, bueno, está la parte de estar con Reckless Soul, que fue alucinante. Uno se da cuenta finalmente que para, para la gente que va a ver esas bandas es gente que comparte los mismos gustos que uno o muy similar, entonces se generó un nicho súper bonito con eso. Oye chicos, y Boris, cuéntame, aquí les es muy difícil hacer esta amalgama de la que hablaba justamente, que es como este throwback, pero a la vez incluir, ¿no? Todos los elementos y las plataformas virtuales actualmente, porque hay gente que como que no le gusta mucho esa parte. Entonces, ¿cómo lo ven en ese sentido? Yo creo que la realidad de hoy en cuanto a la difusión musical tiene que ver con estar en todas partes. Y yo creo que la internet de alguna manera produce eso, que tú Te puedas permite estar eso, en claro. todas partes. Por lo tanto, creo que no hay que restarse, hay que estar en todas las partes en donde la gente pudiese ir a buscar la música de Loud Solution. Por eso también privilegiamos el formato físico, tenerlo. Si alguien pregunta, tenemos formato físico. Si tiene acceso a Claro. Spotify, estamos en Spotify, estamos en todas las redes principalmente. Entonces, creo que si bien es cierto, hay un sello ochentero, un sello retro, estamos sin duda a caballo de las nuevas tecnologías, de la modernidad y toda la facilidad que eso entrega para las bandas emergentes como nosotros. Nosotros hemos tenido la fortuna de que nos han ocurrido cosas súper importantes en poco tiempo, pensando en que yo llevo un poco más de tiempo en esto de la música y un tiempo promedio para que alguien en Chile, una banda en Chile tenga cierto éxito o le sucedan cosas importantes son como 10 años. Hoy día hay ejemplos Es claros lento. dentro de la música como Chaos Magic, como Sinner's Blood, que han Mm. tenido tremendos progresos con muy poco tiempo de vida. Entonces, yo creo que Loud Solution es una banda que tiene poco tiempo de vida, así como de vida en escenario, porque nosotros Ajá, fuimos hijos de la pandemia y volvimos cuando se pudo volver. claro. Entonces, pese a que tenemos poco tiempo, nos han pasado cosas muy bonitas y eso tiene que ver también un poco con tratar de estar en todas partes y ser lo más transversales posibles para que nos pueda encontrar tanto la persona que vivió los 80 como las nuevas generaciones que vienen impregnándose de todo este nuevo sonido. Oye, Total. qué certera respuesta, de todas maneras. Vamos a escuchar entonces, este fue el primer single, ¿no? Not Provided del disco, de Throwback, así es que nos vamos con el primer temita de Loud Solution acá en Heavyfonia. Estamos en la Woodstock Radio con Boris y con Nacho de esta bandaza. Vamos a escuchar entonces Not Provided, no se desconecten porque seguimos en entrevista con ellos. The room is dark and the screen bright. I hear their voices, I can feel the spark. The way you feel doesn't seem right. Circuits and flesh were meant to be. I want you to love me by yourself. You will always stay
Estás escuchando Heavyfonía junto a Mane No, Campos. es una cabra sana. Ya. Volvemos, estamos con Loud Solution y estábamos escuchando el primer single de su disco Throwback, del cual estuvimos hablando hace un rato. Vamos a seguir hablando con ellos. Oye, interesante letra de esta canción. Me recuerda un poco a no sé si la vieron, la película Her. Oh, no la he visto yo. Ya, sale el Joaquin Phoenix y se trata de, o sea, él como que se enamora de una inteligencia artificial en el fondo. Ah, ya, ¿cachai? bueno. Es De una súper mujer como- pero que no existe, o sea, existe pero en el ciberespacio solamente. Claro. ¿Cachai? Muy Black Mirror también. Oh, Cuéntame porque un cada vez se da poquito. más eso. ¿Ah? Cada vez se va a dar más Se eso. da, exacto, ¿cómo se da esta letra de esta canción? ¿Cómo nace? Bueno, eso fue idea ahí de Sir Vincent Morgan. Ya, De familia hecho, de yo- Woodstock Radio también, po, que tiene un Ah, programa acá claro, en ahí la está el radio. video. De hecho, siempre me Sí. a mí siempre me llama la atención eso cuando, por ejemplo, los bateristas por general suelen hacer, por ejemplo, algún tema que no suele ser muy común. En el rock no es muy común, a menos que sea Phil Collins o algo así. Sí, es verdad. Sí, y salió este temazo, y después armamos, bueno, decidimos dejar en conjunto con el sello como single, porque en verdad yo creo que es un gran hit, entre Sí. comillas, el tema. Y fuimos, bueno, ahí justamente allá donde estaba ubicado Western Radio, ¿Mm? en Crea Rock, a grabar nuestro Crea Rock. clip, que quedó muy ochentero también, no solo la música, de eso nos preocupamos mucho. Yo creo que, como vieron la gente que está viendo ahora el programa, el video, nos preocupamos mucho de la estética ochentera, el tipo de enfoque ochentero, como las luces, los colores que van acorde a nuestro disco también. Entonces, Como la paleta de colores Sí. del throwback, porque me imagino que Entonces- para otro disco, y las bandas suelen hacer mucho eso, para el otro disco tienen otra paleta de colores, o sea, conservan su esencia, pero de repente hay un cambio, hay un refresh. sí, total. Pero entonces es interesante porque, como tú dices, habla de un tema más o menos como medio cyberpunk, podría ser. Sí, muy Entonces- Blade Runner. Exacto, pero manteniendo la onda ochentera, entonces como una dualidad Mm. interesante. Sí, pues en los 80 también hubo toda esa ola como bien futurista, Sí. pero claro, es como que ha ido evolucionando un poco, ahora tenemos toda esta escena y este escenario, más bien dicho, en el que vivimos ya, que es como Total. muy Black Mirror, y da un poco de susto a veces. No, Es lo a lo que hemos llegado. Pero eso era como súper común en los 80 también, ese como tipo Sí. de cosas, o como lo hizo, no sé, Maiden con Somewhere in Time, basado totalmente en Blade Runner, fue como una corriente igual que se dio, súper interesante. Entonces, Mm, creo sí. que ese tema hace bastante honor a eso, en esa parte. sí, sí. Y claro, y como bien distópico en el fondo, porque y eso lo que dijiste tú, Nacho, igual tiene mucho sentido, porque claro, Iron Maiden también, o sea, son amantes de ponte tú, de los libros de Aldous Huxley y después hicieron Brave New World basándose en este libro que es como una de Sí. las obras cúlmines de las distopías, digamos. Un mundo Entonces, feliz. exacto, es súper interesante esa parte y claro, los 80 hay como toda una gama de estilo que tiene que ver con, no sé, pues con los plateados y con el uso de estos colores metalizados y metálicos Total. en el maquillaje también. Bueno, que Reckless se Love lo está asocian haciendo ahora a eso. justamente también, Sí, pues Reckless Love también. con Turbo Rider. Pero a Reckless Love los veo como más en la onda de Miami Vice, sí, como en la estética, ¿cachai? Como Sí. la chaqueta, el blazer como con la polera, como en esa onda. Pero sí, también es que es Canchero. como una canchera y su Miami Vice. Oye, qué interesante hablar de estas cosas. Encuentro como... Es muy bacán, porque se suele pensar, ¿cachai? Que el hard rock como que, ya hablan como de mina y de carrete. Y no, po, weón. ¿Cachai? Si No. tú te vas, no sé, Hay pues a banda y letras banda. de... Claro, pero no todas las bandas son así, pues, ¿cachai? Hay letras de bandas que incluso son súper fiesteras y que tienen harto contenido como social, no sé, pues White Lion, Bon Jovi incluso, ¿cachai? Claro. Entonces, No, en Loud Solution predomina lo que es el concepto de amor, que puede estar muy manipulado, pero creo que es idóneo para este estilo de música. es que además que es lo que te une, o sea, lo que tenemos todos en común, a todos les ha pasado algo en ese sentido, para bien o para mal, ¿cachai? Claro. Uno se identifica ahí con el amor o el desamor. Exacto, son como sensaciones, emociones quizás como primarias, ¿cachai? Que nos Claro. identifican a todos. Bueno. Boris, cuéntame cómo ves tú, porque también está el término nostalgia, ¿no? Y como que
de repente suele adquirir una connotación como negativa, ¿cachai? Como que de repente en algunos, no sé, en algunos nichos quizá, o también, no sé, enfrentarte como a ciertos prejuicios, ¿cachai? Donde tú estás la New Wave la New Wave of Traditional Heavy Metal, que ahí ya tenías Enforcer, como a Skullfist, como estas bandas que están reviviendo también el sonido como bien old school, pero se ve la nostalgia como algo un poco negativo, ¿cachai? Como está repitiendo una fórmula en el fondo. ¿Qué es lo que hace que Loud Solution sea una banda con un sonido 80s pero que también sea actual? Yo creo que hay una riqueza en cuanto a las preferencias musicales de cada uno. Hay una mezcla de corrientes distintas muy importante en Loud Solution, y eso de una u otra manera se refleja en las composiciones. Ahora, la música de Loud Solution se centra principalmente en ofrecer un espectáculo integral. Yo creo que los músicos muchas veces cometen el error de no entender que la música no tiene un mercado o una escena per se, sino que tiene una competencia entendida en el sentido del compartir un espacio con la entretención, con la industria de la entretención. La música pertenece a la industria de la entretención. Sí. En ese sentido, en los 80 hay muchos elementos icónicos que apuntan justamente a lo que tú dices, que es la nostalgia, porque a todos nos gusta recordar. En el humor, cuando a ti te cuentan un chiste que tiene que ver con cosas que tú hiciste en el pasado, que te hablan de lo que tú usabas en el colegio, y siempre es ese tocar esa fibra emotiva del recuerdo, siempre va a funcionar. Pero si nosotros podemos darle un sello un pelito más forward en cuanto al sonido, tal vez a la potencia de la música que hacemos, porque si tú tratas de ubicar a Loud Solution, no es un AOR tipo Journey o Toto, pero tampoco es una música del Sunset Strip. Claro. ¿Entiendes? Estamos como al medio, tratando de abarcar un poco de todo, ser lo más auténticos posible, pero dar esta amplitud esta amplitud sonora y de concepto, tanto para la gente, como decía antes, que viene de los 80, y a la gente que está descubriendo esto. Entonces, canciones buenas melodías, súper cantables, música que está súper bien ejecutada, súper bien compuesta. Como ese rock de arena. Exacto, son canciones todas que las puedes cantar, y que, como mencionaban antes, las experiencias del amor son comunes a nosotros, a todo el mundo. Te puedes escuchar black metal o puedes escuchar la música romántica todo el día, y siempre va a ser ese factor común, el amor. Y creo que Loud Solution lo utiliza de buena manera para contar estas historias que a todos nos han pasado, y que también pueden identificar a muchas personas a través de una melodía que se puedan aprender, o a través de la estética musical de los 80 que los transporta a esos tiempos, a la época del blues, a terrenos que habían sido olvidados tal vez, pero venimos con las banderas para recuperar esos espacios en la memoria de la gente. Maravilloso. Oye, volviendo un poquito hacia atrás, cuando hablábamos, y tú hablabas ahí, Boris, de varias bandas que han tenido una corta vida, entre comillas, ¿no? Como que empezaron hace poco y hicieron un camino relativamente rápido a darse a conocer, ¿no? Siendo que para otras bandas es un poco más lento este proceso. ¿Cuál es la clave para acelerar un poco el proceso de dar a conocer una banda? ¿Qué ha hecho en el fondo que Loud Solution en poco tiempo concretara lo que otras bandas se han demorado mucho tiempo en hacer? El disco, el teloneo a Reckless Love, una banda con ese renombre, ¿no? Yo creo que es una mezcla de cosas. Principalmente tenemos la fortuna de ser una banda que cuenta con integrantes que hacen muy bien su trabajo, y que de una u otra manera tienen algún tipo de espacio emergente, puede ser, pero no somos totalmente anónimos. Eso indudablemente, en una escena que es reducida como la escena rock en Chile, si tú haces bien tu trabajo, te posiciona rápidamente en un peldaño, digamos, en un podio que puede tener el número que sea. Y cuando tú estás en ese lugar, la gente te empieza a ver y te empieza a considerar de una forma. Eso por una parte. Es una muy buena banda. Loud Solution es una muy buena banda. Yo he tenido la fortuna de tocar con músicos profesionales de muy alto nivel, y puedo decir con mucha certeza que Loud Solution tiene músicos de alto nivel. Eso ya es un plus, porque la gente que escucha música de los 80, gente adulta hoy, es un grupo de gente que tiene su oído relativamente depurado, porque vienen de la escuela de Journey, de Toto. Exacto. Bandas que hacían su música extraordinariamente bien. Entonces, la banda de los 80 no puede ser menos. El público del rock en general es súper exigente. Sí, de todas maneras. Y lo otro, tiene que ver con que estamos en todas partes. Tratamos de tener esta pincelada moderna.
porque si no, no existes. Hasta incluso para la gente que viene en los 80, que ve el Facebook todavía, que se está diciendo que el Facebook tal vez puede ser una plataforma muy antigua, pero también estamos ahí. Entonces yo creo que Loud Solution es una banda que tiene este potencial dual de tener esta amplitud que permite que toda la gente llegue a nuestra música. Perfecto, Nacho, ahí ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula... Yo creo que la fórmula es ser genuino nomás y ser fiel a lo que a uno le gusta. Yo conozco muchas personas que me han dicho, como gente también de la época del 80, oye, siempre me gustó esta música, pero nunca me atreví a hacerla. Como que siempre estuvo súper estigmatizado más la parte más... Súper, oye, yo me acuerdo, disculpa Nacho, se me vino a la mente hace un recuerdo, año 2000 cuando salió el Chain Reaction de Fahrenheit. Oh, discaso. Discaso, y qué manera de hacerle bullying a Fahrenheit, o sea, los metaleros de esa época, era un prejuicio tremendo con el estilo, con el hecho de que andaban quizá un poco más, entre comillas, producidos, me carga esa palabra, ¿cachai? Y era un bullying, y finalmente ya en el segundo disco, de hecho, cambiaron la forma en que hacían música, precisamente yo creo por esto, ¿no? Como por de hecho, el prejuicio. fue para peor, en mi opinión. El primer disco es hard rock es puro, insuperable. el Chain Reaction. Y, maravilloso. Bueno, con la potencia que le ponía Chaz ahí. No, increíble. Todos muy buenos músicos. Pero además. yo creo que por ahí va la clave, finalmente ser genuino, porque sea el estilo que hagas, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, como te digo, mucha gente me dice, oye, eso siempre me gustó, pero nunca me atreví. O nunca me atreví a, no sé, a producirme, a delinearme, un ejemplo súper burdo, pero es cierto. No, pero es cierto. Sí. Es súper cierto. Y finalmente cuando alguien lo hace, llama la atención, obviamente. Entonces yo creo que ahí está la clave, y por lo mismo a mí me gusta tanto este estilo, no necesariamente glam, sino que en general la estética de los 80, porque siempre he pensado la música, ver una banda es un tema audiovisual, no solo audible. Es como cuando uno va a ver una obra de teatro, uno espera que la gente esté personificada también, claro, hay un escenario, esto es lo mismo, o sea, puede sonar muy bien, pero siempre uno le puede dar esa vuelta extra de tuerca, que es la parte visual. Para hacerlo inolvidable en el fondo. Eso es algo clave. Y lo otro que creo que nos fue bien es el tema del sonido del primer disco. O sea, el único disco que tenemos hasta ahora. Porque suena muy ochentero. A pesar de ser un disco moderno, con tener tintes modernos y todo, más allá de la composición, el timbre suena ochentero. Uno escucha la guitarra aislada, suena ochentera. Escucha la batería aislada, suena ochentero. Todo suena súper ochentero. En un mundo que hoy en día, por ejemplo, con las disqueras grandes como Frontiers, por ejemplo, que sacan música de este estilo, pero no suenan ochenteras. Es esa composición ochentera, pero el sonido no ochentero. Sí. Entonces yo creo que esas dos cosas marcaron la diferencia, porque finalmente es un producto netamente que uno se da cuenta que es basado en los 80, pero a la vez genuino. Me gustó la respuesta. Sí, nosotros tuvimos también, solo puntualizar para cerrar, que este disco haya sido producido por Eddie Vantes. Él nos puso en contacto con el sello Lions Pride Music, que yo creo que fue el gran paso que nosotros pudimos dar incluso antes de consolidar una carrera más tangible acá en Chile, en Santiago, sino que nosotros sacamos el disco y nos fuimos a Europa de inmediato y se está distribuyendo allá en este momento. Entonces yo creo que eso es algo que no todas las bandas hacen, porque para hacer eso tú tienes que tener claro que tu banda va a ser un producto musical que tiene una cobertura ya internacional, al tiro, de una. Entonces tienes que ser como responsable con eso, y si pasó, yo creo que fue por algo, y afortunadamente tenemos la fortuna de contar con personas, como te decía, que han logrado que nosotros tengamos muchos hitos en corto tiempo. Yo espero que todas las bandas en un futuro cercano tengan las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros siempre. Totalmente, finalmente el pequeño diferenciador, porque hoy en día, así mismo como es más fácil difundirse, hay mucha más competencia también. Exacto. Porque todos tienen esa misma accesibilidad para difundirse. Entonces alguno tiene que tener que te diferenciar. Un diferenciador, sí, totalmente. Absolutamente. Bueno, oye, excelente. Perfecto. Excelente, chiquillos. Ya, pues vamos a escuchar un segundo tema. Este se llama Aim It My Heart, y también es parte de Throwback, este discazo de Loud Solution. Seguimos con ellos a la vuelta. Así es.
Estás escuchando Heavyfonía junto a Mane Campos. Oye, qué temón, era In My Heart de Loud Solution, parte también de su disco Throwback. Estoy acá con Boris y con Nacho de esta bandaza. Oye, chiquillos, ahí hay un tema como con el rock y las baladas, porque siento que a pesar de que el rock and roll en general es como una música fuerte y enérgica y quizás un poco ruda en algunos casos, las baladas tienen un lugar como súper predominante dentro de lo que es el estilo. Cuéntenme, ¿cuál creen que es la importancia de las baladas en el rock en general? Hoy, sentir. En resumen, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el metal extremo. Valga la redundancia, es el otro extremo, pero el ser humano es una persona que pasa del amor al odio, de la rabia a la alegría, y entonces finalmente uno tiene como el soundtrack de la vida. Uno necesita, como cuando tiene ciertos sentimientos, encontrar algo que lo abrace, no necesariamente en sentido literal, sino que por ejemplo, uno está triste y uno va a poner una balada. Sí. Entonces yo creo que eso pasa porque conecta finalmente con la emoción. Y bueno, muchas de ellas, como el Midnight Heart, son historias, sean ficticias o reales, que mucha gente se siente identificada. O sea, cuántas veces yo creo, todos alguna vez hemos sufrido con una canción escuchando la letra por alguna ruptura o alguna cosa. Claro. Entonces, y uno las pone a propósito, así como para que te salga ya todo el llanto, que salga todo. Sí, po. Pero es que es terapéutico también. Sí, total, por lo mismo. Por eso yo creo que esa es la importancia de las baladas. Y mirando de una parte más cuadrada musical, también da como para desarrollar otros motivos que uno quiere hacer musicalmente. Ya no necesariamente puro riff o solos rápidos, uno puede ahí meterle quizás algo más melodioso, algo más cremoso, por así decirlo, más dulce. Y uno también puede como trabajar esa parte musical más dinámica. Y quizás también te da la oportunidad como de apuntar a otro público, porque yo siempre me acuerdo del ejemplo, ponte tú, de Ex Japan. Y claro, al principio el primer disco de Ex Japan es un disco pero así súper rudo, ¿cachai? Como que es muy punk, incluso como algunos tintes como de thrash, es bien bruto, en general como en bruto, ¿cachai? Vale. Y ya el segundo disco, cuando empiezan a sacar baladas, porque ellos no querían hacerlo, empiezan a cautivar a otro público, ¿cachai? Al público que le gusta la música como más suave, la música romántica quizá, y es ahí cuando empieza Ex Japan a convertirse en el monstruo que después fueron y que siguen siendo la banda más famosa de Japón. Creo que es un estilo más empático con más cantidad de gente en general. Como que se tiende a pegar más. Sí. Boris, ¿cuál es qué estáis pensando cuando hablamos de baladas en el rock and roll en general? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué eligieron también incluir una balada dentro de lo que es el disco? Le tocó el corazón a Boris y se quedó sin palabras. Me puse triste, me dio pena. No, yo creo que la balada es tan importante en el rock, sobre todo en el rock de la estética de los 80, en donde desde el ejemplo de Extreme con el Porno Graffiti, en donde toda la gente conoce More Than Words, pero nadie conoce absolutamente He-Man, Woman Hater o otros temazos que tiene ese disco. Sí, desde la época de Kansas con Dust in the Wind, que es una balada hermosa. Yo creo que la gente necesita ese equilibrio, como decía Nacho, esa variedad de tonal y de energías. Y además que normalmente las baladas apuntan a este tema común que es el amor. Pero al margen de eso, en los 80, yo tengo la fortuna de trabajar en la música y tengo un set de música ochentera y más de la mitad de las canciones son baladas. Todas las baladas de las bandas, de las grandes bandas de los 80 tenían obligadamente un tema romántico. Claro. Algunas tenían muchísimos. The Journey, tú puedes hacer un mix de 5 o 6 minutos de puras canciones lentas. Simply Red lo mismo. Y todas las banadas, White Lion, Skid Row, Europe, grandes canciones que quedaron como en la memoria de toda la gente, simplemente porque se podían cantar y te unían con otra gente que había sentido lo mismo, y ya lloremos juntos, no sé. Me imagino que eso hizo que la balada fuera un elemento obligado de una banda de los 80, sin duda.
absolutamente. Chicos, ya para ir cerrando, son 10 para las 8 ya. Hoy se me pasó volando esta entrevista con ustedes, cabros. Son muy entretenidos. ¿Qué? Nosotros, Son muy entretenidos y hablar de los 80 también es muy bacán. no, lo máximo. Es grosso. Sí. Es grosso. Grosso. Es grosso. Pónganse grosso. a tono. Es grosso. Oye, ¿qué se viene para Loud Solution el resto de este 2023 y qué se viene a corto plazo? Ya lanza Tenemos la papa. muchas novedades. Le anticipamos que en septiembre, a mediados de septiembre, se viene nuestro regreso a los escenarios en Santiago. Vamos a estar en uno de los escenarios importantes de la capital. Estén atentas y atentos a todas las redes sociales. Estamos en todas partes. En Instagram, loudsolution.official. En Facebook también, loudsolution.official. Ahí vamos a estar entregando toda la información sobre nuestra próxima fecha. Estamos cocinando ya nuestro próximo single, que se viene un pelito más potente que lo que están acostumbrados a escuchar, pero siempre manteniéndonos en esa época hermosa de los 80. Y les tenemos una sorpresa porque tenemos nuevos elementos en la banda que sin duda van a hacer que todo nuestro sonido que a la gente le gusta sea muchísimo más enorme, mucho más imponente y mucho más cerca todavía de los 80, que es lo que a toda la gente le ha gustado. Así que las invitamos a estar atentas y atentos, suscribirse a todas nuestras redes, Instagram, Facebook, estamos en todas partes. Escuchen nuestro disco Throwback, que también está en Spotify a disposición de todos. Y recuerden que tenemos también discos físicos, el formato CD, el que se resiste a morir, también lo tenemos disponible a la venta por contacto directo. Eso se viene. Oye, Boris, te contrato como mi relacionador público, ya. ¿Dónde firmo? Claro, en serio. Oye, qué buen desplante. Bueno, es vocalista, tiene que tener esa... Suma. El ser profe también, tengo que agradecer la pedagogía, pero claro. este roce con personas, que siempre es importante para poder comunicarse. Y a la gente también le gusta que alguien le ponga ahí como color a lo que dice. Obvio, pero claro. Que estáis convencido de lo que estáis diciendo, y eso Sí, es importante para mí también. Sí, y en general vivimos en un mundo que igual es como medio gris en ese sentido, encuentro, como que la Los gente 80 igual como tienen que le luces, cuesta... pero los 80 traen las Eso. luces, el color, el flúor, la energía, toda la Eso. buena onda. Todo, Así que todo, estamos en eso. detalle. Sí, súmense Totalmente. a esta Muy nave. bien. Súbanse al DeLorean, esa es. ¡Qué buena! Oye, estoy muy contenta, chiquillos, de que hayan estado acá con nosotros en Heavyfonía. Lo pasé increíble en la entrevista, hablamos de cosas interesantes, así que de nuevo están invitados a un próximo programa y hay que hacer una sanitos, parte 2. allá. Y vamos Sí, con guitarra, esa vez vamos con guitarra. Con guitarra. Tocamos en vivo un Total. par de temitas. Total. Nosotros encantados, así que bueno, como dije en un principio, estamos todos muy agradecidos de la invitación. A pesar de lo que pasó, pudimos estar acá conectados. Así que, Mane, que te recuperes bien. Saludos a todo el Gracias. equipo de allá también. Y bueno, vamos a volver en algún momento ya presencial con ustedes. Sí, Dale. po. Oye, les cuento a los rockers que nos están escuchando que claro, pues como dice Nacho, esta fue una edición de Heavyfonía resfriada, más bien dicho, porque claro, estoy así, bueno, les decía al principio también, pues estoy arrastrando una cuestión así hace rato, así que por eso estamos acá, modo home office. Oye, queridos y queridas, les cuento, estamos en TikTok, @ Heavyfonía. Oye, esa tomo, pero no me dieron mucho resultado. Oye, la iba haciéndole publicidad a la vitamina C y ni un brillo a la vitamina C, Nacho. ¿Qué queréis que te diga? Porque tomé esa y me enfermé igual. Y me tomaba 3 al día. Le puso Hay así que tomar con otras todo. cosas para mejorarse. El peor dato del mundo. Claro. Oye, TikTok, @ Heavyfonía, chiquillos, capítulos anteriores están en YouTube para que los vayan revisando y también pueden meterse ahí a indagar y escudriñar en heavyfonía.wordpress.com y nos vamos, no sin antes contarles, hablando de rock and roll nacional, que Hefesto va a estar lanzando su nuevo single Envidia este sábado 12 en Spotify y en plataformas digitales. Este single, a mí me parece interesante lo que hace Hefesto porque ha estado haciendo un trabajo basado en los 7 pecados capitales de Dante Alighieri. Y también ahí cuenta con un artwork increíble, este single, a cargo del conocido ilustrador José Canales. Así es que síganlos en Instagram, Hefesto Heavy Metal. Rockers queridos, Saludos a Jaime y también González ahí de Festo, por favor. grande Saludos a Jaime, González. pero Tremendo un valor. crack. Saludos, un gran Sí. abrazo. Y bueno, y Es. antes que se nos olvide, muchas gracias a todas las bandas que tú preguntabas cómo llegamos a lo que llegamos, a todas las bandas que nos han apoyado, que nos han invitado a tocar, en mi bar, en Rinco Rock,
en varias partes. Drake, tocamos, nos invitó ahí Boris Mouna de los Andes. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado, gracias a eso estamos aquí ahora. Así que un abrazo para todos. Ya, pues excelente. Nos vamos entonces con un temazo más de Throwback, este disco de Loud Solution que tienen que tener. Así es que sigan a Loud Solution en sus canales, en las redes sociales y también en sus plataformas digitales. Nos vamos con These Days. These Days se llama, ¿no? These Times. These Times. Ya está en formato Bon Jovi yo. Estaba en otra. These Times. Nos vamos con Loud Solution Rockers. Que tengan un muy buen fin de semana. Les mando un abrazo. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Ya, pues, un abrazo, chiquillos. Chao, chao. Un abrazo.
Esto fue Heavyfonía, conducido por Mane Campos.